Bienvenidos a este rincón oscuro de la noche, donde los susurros del más allá nunca se callan. Hoy nos adentraremos en un lugar donde la muerte no siempre significa el final, las morgues. Pasillos fríos, cuerpos sin vida y secretos enterrados en la penumbra. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando las luces se apagan y solo queda el eco del silencio? Acompáñame en este viaje escalofriante mientras exploramos historias de terror en morgues malditas, donde lo inexplicable cobra vida y la muerte no es el punto final, sino el principio. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y activar la campanita, porque en este canal las pesadillas nunca terminan. Ahora, prepárate y que la oscuridad te envuelva. El doctor Gabriel Montalvo llevaba más de 15 años trabajando como forense en el Hospital General San Vicente. Había visto de todo: cuerpos destrozados por accidentes, víctimas de homicidio con expresiones de terror congeladas en el rostro y cadáveres en estados de descomposición que harían vomitar a cualquiera. Pero nunca, en toda su carrera, había sentido miedo, hasta esa noche. Era un viernes, y le había tocado el turno de madrugada en la morgue. Unas horas atrás, habían ingresado 5 cuerpos de un accidente automovilístico en la carretera. El choque había sido brutal. Los paramédicos decían que los 5 murieron al instante. Gabriel, acostumbrado a la rutina, revisó los informes y comenzó con las autopsias. Uno por uno, los cuerpos fueron abiertos y examinados. Pero hubo algo inquietante con el último cadáver: no tenía signos evidentes de trauma. Mientras los otros cuerpos mostraban fracturas y heridas, este estaba intacto, pero sus ojos seguían abiertos. Un escalofrío le recorrió la espalda. Tomó unas pinzas y cerró los párpados del cadáver con un poco de presión. Pero apenas quitó la mano, los ojos se abrieron de nuevo. Se le erizó la piel. Respiró hondo. Seguramente era un espasmo post-mortem, algo perfectamente explicable en términos médicos. Pero entonces sintió algo peor: alguien lo estaba observando. Levantó la mirada y recorrió la morgue con los ojos. Las filas de gavetas metálicas donde se guardaban los cuerpos seguían cerradas. No había nadie allí. Pero esa sensación de ser vigilado era imposible de ignorar. «Cálmate, Gabriel», se murmuró a sí mismo. «Es solo tu mente jugándote una mala pasada». Se volvió hacia el cadáver y tomó el bisturí. En cuanto la hoja tocó la piel, el cuerpo respiró. Gabriel saltó hacia atrás, con el corazón martillándole el pecho. No podía ser. Los muertos no respiran. Se quedó paralizado. Vio cómo el pecho del cadáver se elevaba y bajaba lentamente, como si estuviera inhalando aire. Pero lo peor fue cuando la cabeza del cuerpo se giró levemente hacia él y los labios se movieron en un susurro apenas audible. Gabriel sintió un nudo en la garganta. Con las manos temblorosas, tomó su libreta, revisó la etiqueta del cadáver y leyó el nombre en voz baja. Andrés Rivas, 32 años, fallecido a las 22:15 horas. Volvió a revisar el informe del hospital. Muerte confirmada por el equipo de emergencias. Sin signos vitales. Declarado muerto en la escena. Entonces, ¿qué demonios estaba pasando? Los ojos del cadáver volvieron a moverse. Esta vez, Gabriel pudo ver claramente que la mirada de Andrés Rivas seguía sus movimientos, como si estuviera consciente. Pero eso era imposible. Su piel estaba fría, el corazón no latía, estaba muerto. Un sonido seco retumbó en la morgue. Gabriel giró la cabeza hacia las gavetas donde se guardaban los cuerpos. Una de ellas se había abierto sola. La respiración se le entrecortó. Sus dedos temblaban mientras avanzaba lentamente hacia la gaveta abierta. Dentro, el cuerpo de una mujer yacía inerte, con la boca entreabierta y la piel amoratada. Gabriel estaba seguro de que la había dejado cerrada. El silencio de la morgue se sintió opresivo. Solo se escuchaba su propia respiración y el zumbido lejano de las luces fluorescentes. De pronto, sintió un aire frío en la nuca, como si alguien estuviera justo detrás de él. Se giró bruscamente, pero no había nadie. De repente, las luces comenzaron a parpadear. Un golpe sordo resonó en la sala. Gabriel volvió la mirada hacia la camilla donde estaba el cuerpo de Andrés. El cadáver ahora estaba sentado.
Gabriel sintió que el corazón se le detenía. Quiso moverse, correr, gritar, pero estaba paralizado por el terror. Andrés Rivas ladeó la cabeza lentamente y, con una voz cavernosa y entrecortada, susurró: «No. Estoy muerto». Gabriel cayó de rodillas. Su mente se negaba a aceptar lo que estaba viendo. Andrés comenzó a levantarse de la camilla, su cuerpo moviéndose con espasmos, como si estuviera aprendiendo a usar sus extremidades otra vez. De pronto, todas las gavetas de la morgue comenzaron a abrirse solas. Uno a uno, los muertos estaban despertando. Gabriel se levantó de un salto y corrió hacia la puerta. Golpeó desesperado el panel de seguridad, pero el sistema no respondía. El terror se apoderó de él cuando sintió un grupo de manos frías aferrarse a su espalda. Antes de que pudiera gritar, la luz se apagó por completo. Lo último que se escuchó en la morgue fue su grito ahogado y el sonido de varios cuerpos arrastrándose en la oscuridad. A la mañana siguiente, cuando el personal llegó para el cambio de turno, encontraron la morgue en completo desorden. Las gavetas estaban abiertas, las camillas volcadas y los instrumentos quirúrgicos esparcidos por el suelo. De Gabriel no había rastro. Las cámaras de seguridad solo registraron imágenes hasta las 3:15 de la mañana, cuando de pronto, la imagen se distorsionó con una interferencia estática. No se escucharon gritos, ni forcejeos. Solo silencio. El director del hospital ordenó una investigación, pero nunca encontraron el cuerpo del forense. Años después, los empleados del turno nocturno comenzaron a reportar cosas extrañas. Voces susurrando sus nombres, sombras moviéndose entre las gavetas, y lo más aterrador de todo. Cada madrugada, exactamente a las 3:15 de la mañana, las cámaras de seguridad mostraban una figura en bata blanca caminando entre los cadáveres. El rostro estaba borroso, pero su silueta era inconfundible. Era Gabriel Montalvo, quien nunca salió de la morgue aquella noche. Sin embargo, algo más aterrador ocurrió poco después. Una enfermera de la UCI, al terminar su turno, entró a la morgue por error. Al salir, estaba pálida y temblorosa. «Él está ahí», susurró. Desde entonces, nadie quiere trabajar el turno nocturno en la morgue. Y aquellos que lo hacen, no siempre regresan. La morgue del Hospital Central era un sitio que a nadie le gustaba pisar, ni siquiera a los que trabajaban allí. Estaba en el sótano del edificio, lejos de las áreas concurridas, sumida en un silencio pesado. La luz parpadeante del pasillo y las puertas metálicas que chirriaban al abrirse solo hacían que el lugar se sintiera aún más muerto. Julián, el encargado del turno nocturno, estaba acostumbrado a escuchar historias de sus compañeros. Decían que a veces se oían susurros, que en ocasiones los pies descalzos de los muertos se arrastraban por el suelo cuando no había nadie más en la sala. Pero él no creía en esas cosas. O al menos, no hasta esa noche. A las 2:45 de la madrugada, el teléfono sonó, rompiendo el silencio sepulcral. Contestó con fastidio. «Sí». Era una enfermera de urgencias. «Julián, tenemos un cuerpo para la morgue. Necesitamos que lo guardes de inmediato». Su voz sonaba extraña, como si tratara de no decir algo. «¿Está bien? ¿Alguna indicación especial?», preguntó con desgano. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea, hasta que la enfermera susurró. «Sí, no lo toques más de lo necesario». Julián frunció el ceño. «¿Qué? ¿Por qué?». Pero la llamada se cortó. Chasqueó la lengua y se puso los guantes. No era la primera vez que recibía instrucciones raras. Suspiró y fue al ascensor para recibir la camilla. Cuando llegó, notó algo extraño. El cuerpo estaba completamente envuelto en una sábana blanca, pero en los bordes había manchas oscuras, algo que no parecía sangre. La advertencia de la enfermera resonó en su cabeza, pero tenía que hacer su trabajo. Con un poco de nerviosismo, levantó un extremo de la sábana. Debajo, el rostro pálido de un hombre joven lo miraba fijamente. Tenía los ojos abiertos de par en par, congelados en una expresión de puro horror. Pero lo peor eran las marcas en su piel, profundos cortes que no parecían hechos con un bisturí. Julián sintió un escalofrío recorrerle la espalda.
El aire en la morgue se volvió espeso, tenso. De repente, tuvo la extraña sensación de que alguien más estaba ahí con él. Giró la cabeza, escudriñando la oscuridad. Nada. Cuando volvió a mirar el cadáver, los ojos estaban cerrados. El miedo se apoderó de él. Me lo imaginé, se dijo, intentando convencerse. Tomó la camilla y metió el cuerpo en el refrigerador número 4. Aseguró bien la puerta y suspiró aliviado. Pero justo cuando se giró para irse, lo escuchó. Un susurro helado que hizo que la sangre se le congelara en las venas. ¿No debiste tocarme? Julián se quedó paralizado. Lentamente, muy lentamente, giró la cabeza. No había nadie. Pero la puerta del refrigerador, la que él mismo había cerrado con llave, estaba abierta. Y la sábana que cubría el cuerpo, ahora yacía en el suelo. El frío de la morgue se intensificó, pero no era solo el frío del ambiente, sino un frío que parecía salir de su propia piel. Julián tragó saliva y, tembloroso, se acercó al refrigerador para cerrarlo de nuevo. La sensación de estar siendo observado lo carcomía. Justo cuando sus dedos tocaron la puerta metálica, sintió algo. Un aliento helado en su nuca. El pánico lo invadió y se giró de golpe, esperando ver a alguien detrás de él. Pero solo había sombras y silencio. Respiró con dificultad. Se frotó el rostro, intentando calmarse. Solo estoy cansado, pensó. Volvió a cerrar el refrigerador y esta vez se aseguró de trabar la cerradura. Miró el reloj, las 3:12 de la mañana. Decidió sentarse en la pequeña oficina al fondo de la morgue. Se sirvió un café, pero sus manos aún temblaban. Cada vez que parpadeaba, veía esos ojos abiertos, esa boca congelada en una expresión de horror. Un golpe seco lo hizo saltar de su asiento. Venía del refrigerador número 4. El café se derramó sobre la mesa, pero ni siquiera lo notó. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Se quedó quieto, escuchando. El sonido volvió, más fuerte esta vez. Como si algo golpeara desde dentro. Julián se puso de pie con torpeza, negando con la cabeza. No quería ir, pero su cuerpo se movió solo. Cada paso que daba hacia el refrigerador se sentía como si estuviera caminando hacia su propia tumba. Colocó la mano sobre la puerta. Silencio. No debía abrirlo. No debía hacerlo. Pero lo hizo. La puerta se abrió con un chirrido, revelando el cuerpo del hombre dentro. Seguía envuelto en la sábana, inmóvil. Julián suspiró de alivio, hasta que vio sus manos. Estaban en una posición distinta. Antes, estaban cruzadas sobre su pecho. Ahora, estaban a los lados de su cuerpo, como si estuviera preparándose para levantarse. Julián retrocedió, el miedo clavado en su garganta. Su instinto le gritaba que corriera, pero sus piernas no reaccionaban. Entonces, la cabeza del cadáver se movió. Muy, muy lentamente, giró hacia él. Y le sonrió. Julián gritó. Corrió hacia la salida, pero la puerta principal no se abría. El pánico lo cegaba. Sentía pasos detrás de él, lentos, pesados. Se giró, pero no había nadie. O eso pensó, hasta que sintió unos dedos helados cerrar su garganta. Lo último que escuchó fue un susurro en su oído. Te lo advertí. A la mañana siguiente, encontraron la morgue vacía. Julián había desaparecido sin dejar rastro. Solo quedó el refrigerador número 4. Abierto. Y dentro, la sábana. Doblada cuidadosamente, como si alguien la hubiese dejado ahí a propósito. Don Juan nunca creyó en esas historias de terror que rondaban por internet. Para él, eran solo cuentos exagerados, cosas que la gente inventaba para asustarse a sí misma. Pero cuando vio aquel anuncio en la Deep Web, algo le hizo detenerse. Se busca personal para una tarea nocturna en la morgue abandonada. Pago en efectivo. No hacer preguntas. La cantidad que ofrecían era demasiado buena como para ignorarla. Esa noche, llegó al edificio con su mochila cargada con lo esencial, una linterna, guantes de látex, un par de baterías extra y un cuchillo, por si acaso. La morgue se alzaba frente a él, un edificio decrépito,
con grietas profundas en sus muros y ventanas cubiertas de polvo. La puerta principal estaba entreabierta, como si alguien lo estuviera esperando. Apenas cruzó el umbral, un hedor penetrante lo hizo contener la respiración. Olor a humedad, a madera podrida y a algo más. Algo que le revolvió el estómago. Encendió su linterna. La luz iluminó un pasillo largo y estrecho, con puertas de metal oxidadas a ambos lados. Avanzó con cautela. Sus pisadas resonaban en el suelo polvoriento, rompiendo el silencio absoluto. En su teléfono había recibido instrucciones claras. Debía ir a la sala de autopsias y abrir la cámara frigorífica número 4. Nada más. Tan fácil como sonaba. El camino hasta la sala se le hizo eterno. Las camillas estaban fuera de lugar, como si alguien las hubiera movido hace poco. Los archivadores abiertos, con papeles desperdigados por el suelo. Frente a él, una puerta con un cartel descolorido, sala de autopsias. Se armó de valor y empujó. El aire en el interior era aún más frío. Las mesas de acero reflejaban la tenue luz de su linterna. Había manchas oscuras en el suelo y marcas en las paredes, como si alguien hubiera arañado el yeso. Tragó saliva y caminó hasta las cámaras frigoríficas. Gabinete 4. Se arrodilló y pasó los dedos por los números desgastados hasta encontrar el indicado. Tomó aire y giró la manija. El metal crujió y la puerta se abrió con un quejido oxidado. Dentro, solo había una bolsa negra para cadáveres. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su teléfono vibró en su bolsillo. Lo sacó y leyó el mensaje con el ceño fruncido. Abre la bolsa. Algo dentro de él le decía que se largara de ahí. Que aquello no valía la pena. Pero la curiosidad o quizás la codicia lo empujó a obedecer. Con las manos temblorosas, bajó el cierre. El aire le faltó. Dentro de la bolsa estaba él. Su propio cadáver. La piel violácea, los ojos abiertos en un gesto de horror. Era él. Su rostro, su ropa, su cuerpo, pero muerto. Podrido. Un grito ahogado escapó de su garganta. Retrocedió tambaleándose hasta caer de espaldas. Su mente no lograba procesarlo. ¿No podía ser real? No podía ser posible. El teléfono vibró de nuevo. Con el corazón martillándole el pecho, miró la pantalla. Bienvenido de vuelta. Don Juan sintió que el aire de la morgue se volvía aún más pesado. Su propia imagen, reflejada en la pantalla del teléfono, parpadeó un instante, como si no fuera su verdadero rostro. Algo dentro de él se rompió. No podía seguir ahí. Se levantó de un salto y corrió hacia la salida. Pero el pasillo no era el mismo. Las paredes parecían más angostas. Las camillas estaban vacías antes. Ahora, cada una tenía una bolsa negra sobre ella. Cada una con la cremallera entreabierta, mostrando cuerpos en estados de descomposición diferentes. Y lo peor, todos tenían su cara. Un rugido bajo, gutural, retumbó detrás de él. Giró la cabeza, con el miedo paralizándolo. La bolsa que había abierto se movió. Algo dentro intentaba salir. Los dedos rígidos, azulados por la muerte, se aferraron al borde. El cadáver de don Juan se estaba levantando. El teléfono vibró una última vez. Tu turno ha terminado. Ahora, toma tu lugar. Don Juan sintió un tirón en el pecho, como si su propia alma estuviera siendo arrancada de su cuerpo. Sus piernas cedieron. Su visión se nubló. Lo último que vio antes de perder el conocimiento fue su cadáver, sonriéndole con una mueca imposible, antes de que todo se volviera oscuridad. Cuando despertó, estaba dentro de la cámara frigorífica. Su cuerpo estaba rígido, frío. La luz parpadeante del pasillo se filtraba por la rendija de la puerta. Intentó moverse, pero su cuerpo no respondía. Solo entonces notó su reflejo en el interior metálico de la cámara. Su piel estaba pálida. Sus ojos, abiertos de par en par, reflejaban un terror indescriptible. Intentó gritar, pero de su boca no salió sonido alguno. El teléfono sonó fuera de la cámara, vibrando contra el suelo. Afuera, alguien más había llegado. Alguien más estaba abriendo la bolsa negra. Y él sabía exactamente lo que verían dentro. Pero esta vez, algo cambió.
El eco de unos pasos resonó en la morgue. No eran los suyos. No eran de alguien vivo. La puerta de la cámara frigorífica comenzó a abrirse lentamente y en la oscuridad un par de ojos vacíos lo miraron desde el otro lado. El rostro que vio no era el suyo. ¿Era algo más? Algo que nunca debería haber despertado. Y entonces el frío lo envolvió completamente, arrastrándolo a una oscuridad de la que jamás podría salir. Las luces de la morgue se apagan, pero los susurros siguen ahí, esperando. Tal vez, esta noche, cuando cierres los ojos, escucharás ese sonido lejano, un cajón deslizándose solo, un susurro detrás de la puerta, o peor aún, el frío aliento de algo que jamás debió moverse. Si llegaste hasta aquí, felicidades, sigues vivo. Pero no bajes la guardia, porque a veces, los muertos también escuchan. Si quieres seguir explorando las sombras, suscríbete y acompáñame en más relatos que te robarán el sueño. Pero cuidado, quizás esta noche no estés tan solo como crees. Duerme bien, si puedes.